Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto de estar acompañados en este pabellón del GEF y del Fondo Verde. No es casualidad que por segunda vez consecutiva el GEF y el Fondo Verde tengamos un stand, un pabellón en conjunto. Es muestra fehaciente de ese compromiso que tenemos para con los países de poder trabajar de una manera más integral, más holística y de más largo plazo. Cuando yo representaba al gobierno de Costa Rica, normalmente me sentía muy confundido de cuál era el rol del GEF y cuál era el rol del Fondo Verde. Uno trabajaba en temas exclusivamente de clima, el otro trabajaba en temas ambientales y no sabía cómo accesar uno al otro. Pues bueno, durante... in English. Okay, so let me shift into English. So thanks for being here. I was saying that it is extremely important for the Green Climate Fund and GF to host this pavilion. We're extremely delighted to work together. And we'll be launching throughout this week our joint collaboration, which is not a collaboration, is the way that we have agreed to complement each other. The GF and the Green Climate Fund looks towards the next 10, 15 years working together with the country. So I'm really happy and delighted to be here. Buenos días. Carlos, ¿Cómo estás? Gusto. Siempre estamos viéndonos en Zoom. Yes, we always see each other in Zoom, and having done this introduction of how happy we are having the Green Climate Fund and GF working together, it is not less important that the first event that we will have in COP26 is with the indigenous communities, reflecting our understanding of their role and our commitment to work with them. Without the full engagement of the indigenous communities and local communities, we will never achieve the 1.5%. We will never achieve the 30%. We will never be in peace with nature. That's why we all need to have very clear the following. We need to be carbon neutral, nature positive, pollution free through a rights-based approach. It's not just one carbon neutral or nature positive. That is half of the effort. Carbon neutral, nature positive, pollution free, based on a right-based approach. And that is extremely important for us. So I'm really happy that our first event during the COP is with indigenous communities and local communities. And I'll have more time to talk about what the GEF is doing and what the GEF will be doing in the future. Thank you, Pascal. And over to you. Tuntia Catán, de vicecoordinador de COICA y coordinador general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, que constituyen 5 organizaciones territoriales más grandes del planeta que tienen bosques tropicales. Está COICA, de toda la Amazonía, APIP, de todos los pueblos indígenas de Brasil, Mesoamérica, los pueblos indígenas y comunidades locales desde Panamá hasta México, AMAN, los pueblos indígenas de archipiélago de Indonesia, mis hermanos están aquí presentes, y de la cuenca del Congo, 8 países de África, de la zona del Congo. Todos ellos, las 5 organizaciones, conformamos la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Aquí tengo la presencia de Gregorio Mirabal, coordinador general de la COICA, de AMAN, representante de AMAN, Mina, y los otros hermanos, hermanas están viajando, no han podido llegar, están en viaje, otros en cuarentena, y tratando de pasar la entrada porque hay mucha seguridad, y nuestro secretario está sacando su acreditación.
Entonces venimos hablando con GEF en algún momento que necesitamos innovar, necesitamos reimaginarnos, necesitamos reinventar mecanismos financieros, procesos, políticas públicas para que pueblos indígenas y comunidades locales puedan ser los actores principales en esta lucha de cambio climático. Porque en el territorio ya somos los actores principales, pero no estamos siendo reconocidos y apoyados financieramente, apoyados en todos los aspectos. Entonces, y también estamos diciendo con la voz clara que cualquier decisión política o acuerdos globales, internacionales que se hagan en la COP y cualquier anuncio de fondos climáticos que se hagan, si no hay una claridad de mecanismos de cómo van a movilizar esos recursos para los pueblos indígenas y las comunidades locales, no va a funcionar. No va a funcionar. Va a ser lo mismo que Acuerdo de París, que ya estamos 6 años hasta acá y no se ha reflejado en el terreno. Entonces, vamos a dialogar sobre nuevas innovaciones que estamos haciendo, las propuestas que estamos generando desde la estructura del movimiento indígena de pueblos locales. Entonces, ese es el espacio que hemos acordado y gracias por generar este primer encuentro ya empezando la COP. Y aquí están los pueblos indígenas del mundo dando su vocería y lo más importante no es un discurso bonito, romántico, pintado para salvar el planeta, no. Lo más importante que queremos sacar los pueblos indígenas de este trabajo es acciones concretas, procesos concretos, cómo vamos a ser innovadores para que las políticas públicas, para que las voluntades internacionales y los financiamientos se reflejen más en el territorio, en el terreno. Eso es el objetivo que hemos planteado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tuntiac. Y yo quisiera elaborar un poquito más, y lo voy a hacer en español porque me siento más a gusto en el español. Cuando una comunidad nativa, indígena, campesina, vende su café, vende su plátano, vende su yuca, vende sus productos agrícolas, ¿le pide autorización y permiso al gobierno? Pues no. Pero hoy, bajo los esquemas que tenemos para mitigar el cambio climático, el carbono y los servicios asociados a la biodiversidad, la producción de agua, no son reconocidos como derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Y ahí ese es el trabajo de línea base que tenemos que empezar a comprender. Porque si ustedes generan un bien como es carbono, toneladas de carbono, a través de las acciones de conservación, no se consideran igual que cualquier otro producto agrícola que pueden ser comercializados. De ahí que el tema de derechos, no solo, y nos hemos limitado a hablar de derechos sobre el derecho a la tierra, que es un proceso legítimo y una reivindicación necesaria de las comunidades nativas, indígenas y locales, pero también es tremendamente importante que empecemos a hablar y comentar sobre los derechos de los servicios ambientales prestados. Y eso es un tema que no se ha desarrollado al nivel de los países y que no se ha venido a desarrollar incluso a nivel internacional. ¿Quién es el dueño del carbono? Hay que hacerse esa pregunta, ¿quién es el dueño del carbono? En la gran mayoría de nuestros países existe la presunción de que el carbono es un bien que le pertenece al Estado, al gobierno, administrado por el gobierno, y en otros muy pocos países se han venido desarrollando legislación específica que viene a determinar sobre los derechos. O ante el vacío jurídico se aplican principios del derecho civil, como por ejemplo el dueño de la propiedad es el dueño de los bienes adheridos a la propiedad, por lo tanto intrínsecamente el dueño de la propiedad es el dueño del carbono. Pero el punto aquí que yo quiero hacerles comentar es que no existe políticas ni regulaciones sobre la propiedad y la transacción del carbono en nuestros países, lo que hace que sean los estados los que negocien y eventualmente tengan esquemas de distribución
de los ingresos por certificados de carbono sin que haya una participación directa de los autores locales, campesinos o indígenas. Y eso es, a mi manera de ver, inaceptable y que va en contra del proceso de reivindicación de las comunidades campesinas e indígenas. Ninguna comunidad indígena ha participado al lado de los gobiernos en las negociaciones. Incluso los gobiernos toman las decisiones de a qué precio se transan esos certificados de carbono, y de aquí la importancia de que a partir de esta COP empecemos a identificar los grandes vacíos de política pública y de marcos legales regulatorios que vayan a darle un apoyo fuerte al proceso de derechos sobre la tierra. Así que el derecho sobre la tierra tiene que ir íntricamente ligado a todas esas necesidades de derechos que hay sobre los servicios ecosistémicos asociados a la tierra. El segundo elemento tremendamente importante es el tema de distribución de beneficios. Y aquí yo he identificado y hemos identificado una gran necesidad de poder desarrollar políticas públicas que nos ayuden a determinar los mecanismos idóneos y óptimos para la distribución de beneficios de los certificados y la venta del carbono forestal, no ya entre el gobierno y los actores locales, sino entre los actores locales en el paisaje. Yo tengo experiencias de haber montado programas de pago de servicios ambiental por carbono en comunidades indígenas en Costa Rica y hemos creado mecanismos muy interesantes, pero hemos fallado en poder generar las condiciones para que las comunidades indígenas y locales tengan sistemas más transparentes y que haya una distribución mucho más justa y equitativa de esos recursos que ingresan a través de los servicios ecosistémicos. Me parece que son dos temas importantes. Desde el GEF hemos venido trabajando muy de cerca con las comunidades locales, las comunidades indígenas, pero siempre hemos tenido algunas barreras que queremos superar. Y tal vez la barrera más importante desde el GEF es poder identificar a estos actores no estatales, como las comunidades indígenas, como las comunidades campesinas, como grupos políticos relevantes e importantes. Hoy, si alguna comunidad indígena o campesina quiere accesar a recursos del GEF, tiene que pasar por un proceso de tamizaje de autorización política de los gobiernos centrales, lo que a mí me parece que es inconveniente y del pasado. El GEF busca, a través del GEF 8, el nuevo proceso que empieza en el 2022 al 2026, en crear mecanismos donde el acceso de la sociedad civil sea directo y que no tengan que pasar por la aprobación de un ministro de Estado el proyecto del GEF. Y eso sería un cambio de paradigma en la relación que hay entre el GEF, los países y la sociedad civil. Porque yo quisiera dejar muy claro que los recursos del GEF son recursos de los países, no necesariamente de los gobiernos. Lo voy a repetir una vez más por si quedó duda. Los recursos del GEF son recursos de los países, no exclusivamente de los gobiernos. Los países son gobiernos, sector privado, sociedad civil, academia, investigadores, todos los actores no estatales. Y los países tienen que generar sistemas para mejor entendimiento en la optimización de los recursos GEF. El GEF tiene ahora un programa grande para comunidades indígenas, el programa de conservación incluyente, que busca crear, hemos establecido un fondo de 25 millones de dólares y hemos venido trabajando con Conservación Internacional y muchos de los grupos aquí para ir avanzando, pero esa es simplemente una inversión semilla para poder avanzar no solamente en esos esfuerzos de consolidación del territorio, de la autonomía y la reivindicación de los derechos, sino también tiene que servir para que el GEF, la Secretaría del GEF, entienda mejor ese rol con actores no estatales. Y aun cuando hemos trabajado con el programa de pequeñas donaciones por 30 años y las comunidades indígenas y grupos de campesinos son el 40% del programa de pequeñas donaciones, queremos también ampliar y poder generar accesos
más fáciles y más directos a sociedad civil y grupos indígenas. Así que nosotros tenemos también que aprender en el GEF 8 de esta iniciativa de conservación incluyente para poder ir y garantizar ese acceso más expedito y más rápido. Hoy, el programa de pequeñas donaciones y cualquier otro actor no estatal que quiere accesar a recursos GEF tiene que ir a pedir el visto bueno, la autoridad política del GEF en el país. Y si esa autoridad política no está de acuerdo, no hay acceso a los recursos GEF. Así que ayúdenos, inclúyanos a ustedes en esa lucha de la reivindicación para poder accesar a esos recursos GEF que desde la Secretaría del GEF estamos muy claros que hay que dar esos pasos. Y estos son temas que yo hablo con los gobiernos, con los ministros, con los puntos focales políticos, y hay mucha apertura hacia eso y me parece que es un paso muy importante. Entonces, 3 puntos que quiero resumirle aquí. 1, hay un gran vacío sobre la política pública y los marcos regulatorios sobre la propiedad y de los derechos de carbono. Segundo, el tema de diseñar mecanismos para una distribución más equitativa entre los grupos sociales a lo largo y ancho de los territorios y del paisaje. Y tercero, el tema que tiene que ver con el acceso a los recursos GEF por actores no estatales, por actores de la sociedad civil. Concluyo diciendo que no vamos a lograr ser carbono neutro, nature positive, positivo en naturaleza, libre de toda contaminación, si no incluimos en la solución de manera activa y protagónica, reconociendo su espacio político a los actores locales en todo el territorio. Muchas gracias. Voy a puntualizar algunos pasos que hay que dar para que se consiga lo que acaba de plantear Carlos Manuel. Es importante primero que los pueblos indígenas en el mundo ya estamos preservando más de 80% de la biodiversidad del planeta. Y esa preservación no está reconocido y no está apoyado suficientemente. Entonces, a nivel global, necesitamos que eso no solo se reconozca por los países, por las Naciones Unidas, sino realmente se haga una estrategia para fortalecer la preservación de esos 80% de la biodiversidad. Por ejemplo, en la Amazonía estamos diciendo ahora mismo necesitamos preservar ya más de 80% de los bosques amazónicos. Los países se comprometieron, las ONGs, también la sociedad civil, pero falta el mecanismo. Entonces, hay que hacer algunos pasos. Paso 1, la declaración global y el compromiso global. Paso 2, que las agencias multilaterales como GEF ya creen un mecanismo propio, pero ya establecido, para el acceso de los fondos climáticos desde las comunidades, reconociendo la estructura del movimiento indígena. En este momento, las organizaciones como les mencionamos acá, COICA, AMAN, APIP, REPALEC, que son organizaciones territoriales, todavía no son reconocidos como agentes que pueden presentar propuestas para la comunidad. Todavía no hay. Esa barrera hay que romperlo, y por eso las 5 organizaciones en este caso están construyendo sus propios mecanismos, ya que no hay un mecanismo global, no hay mecanismo en el GEF, no hay mecanismo en otras agencias multilaterales, pero cada organización está creando su mecanismo, y esos mecanismos hay que fortalecerlos. Desde GEF sería interesante que se fortalezca esas iniciativas en cada organización, y en este proceso de innovación desde las organizaciones, tomando en cuenta que cada organización tiene sus iniciativas de financiamiento, están generando sus propios mecanismos. Desde la Alianza Global estamos proponiendo la creación de un mecanismo para apoyar las iniciativas territoriales. Este mecanismo que es una visión, en primer lugar, es una visión, un concepto que es mecanismo Shandia. Shandia es una visión. Los fondos climáticos globales tienen que ser
invertidos en mayor porcentaje en el territorio para que haya un resultado, un impacto global. O sea, ahora está sucediendo al revés. Hay muchos fondos y menos de 1% se invierte en el terreno, en el territorio. Hay informes, se puede leer por todo lado. Algunos son más generosos, dicen hasta 5% se llega, pero los más estrictos dicen menos de 1%. Entonces necesitamos cambiar, invertir eso, que el 80-90% se invierta en el terreno para que haya resultados claros. Lo otro es, este mecanismo plantea que las comunidades accedan de manera directa, y para acceder de manera directa necesitamos construir algunos procesos, necesitamos hacer estos procesos habilitantes, destrabar algunos mecanismos difíciles, burocráticos, que hacen imposible que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas accedan a esos fondos internacionales. Entonces, ese es el planteamiento que se está haciendo desde la Alianza Global. Estamos construyendo esta arquitectura innovadora, estamos en proceso de discusión interna para poder plantear a nivel global. Eso es desde la visión de pueblos indígenas y comunidades locales. Pero qué bueno que GEF tenga el interés y apoyamos esa iniciativa para crear un mecanismo dentro de GEF para que los actores no estatales, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, las comunidades locales puedan tener su acceso, reconociendo su institucionalidad organizativa, fortaleciendo sus capacidades y con mayor inversión. Principalmente tenemos un enfoque en este momento, mayor inversión en iniciativas de las mujeres que están siendo muy exitosas, en iniciativas de los jóvenes que son con enfoque de innovación. Tienen sus conocimientos, tienen sus tradiciones, pero ahora se está haciendo implementando iniciativas con enfoque de innovación de conocimientos tradicionales. Tuntia, si me permite intervenir ahora, ahora que estamos todos aquí, que después que escuchamos esta discusión muy interactiva e introductiva, podemos retomar un poco el curso que hemos planteado al inicio. I was saying that now that we have had this first discussion, now we will have the opportunity to listen to several of important stakeholders in this arena. And we can then take the plan that we had initially. So I would like first to invite our moderator. She will then introduce the different speakers, Tina, and we will then listen to the voice from the government, Guatemala, the Vice Minister of Climate Change in Guatemala. So, Tina, I give you the floor. Thank you very much for helping us. Okay. Buenos días, muchas gracias, Pascal. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí. Don Carlos Manuel, es un gusto volver a verle. Y hermano Tuntia, gracias por esas palabras. Vamos a invitar ahora al ingeniero Freddy Antonio Chiroy Barreno. Él es el viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático de Guatemala y hoy él nos va a compartir la experiencia de Guatemala con el manejo, acceso y manejo de fondos del GEF y del GCF y su experiencia sobre qué funciona en Guatemala en cuanto a estos fondos hacia pueblos indígenas y comunidades locales y qué recomendaciones ustedes tienen desde Guatemala en cuanto a qué se puede mejorar para que estos fondos vayan más directamente a inversiones con pueblos indígenas y comunidades locales. Bienvenido, ingeniero Freddy. Muy buenos días, es un gusto poder estar acá. Reciba un cordial saludo del gobierno de Guatemala, presidido por el doctor Alejandro Yamatei, presidente de la República, el señor ministro Mario Rojas Espino, ministro de Ambiente y Recursos Naturales. Guatemala es un país pluricultural, multicultural y multilingüe. Alrededor del 37% de su territorio es considerado áreas protegidas, donde los cuales muchos de ellos participa poblaciones indígenas. Para Guatemala es muy importante resaltar y reconocer la cosmovisión de estos pueblos, pero también realizar procesos participativos, inclusivos,
donde en realidad las comunidades indígenas, a través del conocimiento de su territorio, puedan implementar los diferentes proyectos que se implementan a través de las diferentes agencias implementadoras, en este caso también a través del Fondo para el Medio Ambiente, el GEF. Es de vital importancia reconocer estos valiosos aportes que los pueblos indígenas realizan en el territorio. ¿Qué ha funcionado? Considero que en Guatemala la coordinación interinstitucional que se lleva a cabo bajo los entes rectores de cada uno de los ministerios, como lo son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Instituto Nacional de Bosques, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, articular proyectos en coordinación con organizaciones locales nos permiten tener acciones en territorio. Hay que recordar que Guatemala es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Recientemente hubo un informe de la inteligencia de Estados Unidos donde ubica a Guatemala dentro de los 5 países más vulnerables. ¿Qué genera esta vulnerabilidad en nuestros territorios? Migración, pobreza, inseguridad alimentaria. Es por ello de la importancia de que estos recursos lleguen a las comunidades y que faciliten realmente el acceso y el fortalecimiento de las comunidades locales. Eso es muy importante de reconocer y que se debe de realizar. Y es por ello que las acciones que desde el gobierno de Guatemala realizamos, una de ellas dentro de la estructura de gobernanza que se tiene en Guatemala, existe el Consejo Nacional de Cambio Climático, donde existen alrededor de 15 representaciones. Importante anotar que dentro de esas 15 está representada a los pueblos indígenas. Actualmente está representada por la agencia Tzotzil, que es la que se implementa por parte de Guatemala, y es importante reconocer que tiene una acción de voz y voto dentro de la formulación y estrategias y políticas públicas que se realizan a través del Estado de Guatemala. Esto es importante porque genera una visión de cómo administrar eficiente y transparentemente los recursos y que lleguen. Lamentablemente, las acciones o los efectos del cambio climático repercuten en las comunidades locales. Y es por ello que hemos iniciado acciones importantes para que se visualice realmente esta emergencia climática y que estos fondos lleguen de forma más eficiente y más ágil. ¿Qué no ha funcionado? Muchas veces existen visiones que son contrarias a las visiones de país, a las necesidades que como país nosotros tengamos y que debemos de realizar de forma más inmediata. ¿Qué no ha funcionado? Muchas veces, lo mencionaban, los procesos burocráticos hacen que estos fondos no sean ágiles y eficientes. Los impactos del cambio climático, recientemente en Guatemala tuvimos 2 tormentas, ETA y IOTA, donde tuvimos pérdidas millonarias. Tan solo en las últimas 3 décadas, Guatemala ha tenido pérdidas de 6.500 millones de dólares. Esto estoy hablando de pérdidas, no estoy hablando ni siquiera de los fondos que se han utilizado para reconstruir. Y eso es de vital importancia de mencionar, porque a la hora de ejecutar acciones que promuevan el desarrollo económico a través de comunidades locales, es importante mencionar que la burocracia de cómo acceder a estos fondos hacen que los fondos no lleguen de forma oportuna y que se puedan intervenir en el territorio de forma más ágil y que realmente exista esa recuperación que necesitamos en nuestros territorios. Es por eso que es de vital importancia agilizar todos estos procesos. Recientemente se están haciendo las acciones oportunas para que esto sea más eficiente y tratar en la medida de lo posible generar más acciones y fortalecimiento a las instituciones locales, y comparto lo que decía Carlos Manuel, que en realidad los fondos son para el país y no para los gobiernos ni para las instituciones, que se deben de administrar de la manera más eficiente, de la manera más transparente y que lleguen en realidad a las comunidades que tanto hace falta debido a los déficits de presupuestos que manejamos a nivel de país. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Freddy, por compartir esa experiencia con nosotros.
Yo conozco muy bien a Tzotzil, a los hermanos de Chimaltenango, y yo sé que ellos están trabajando muy fuertemente con ustedes para estos fondos del GEF en cambio climático, y creo que es una de las experiencias positivas y es una de las experiencias de las cuales podemos aprender más y ir haciendo esas recomendaciones para esos cambios donde estos fondos vayan ya más directamente a pueblos indígenas y comunidades locales. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Yo sé que tiene que salir rápido también porque tienen otras actividades, así que le agradecemos estar aquí con nosotros. Voy a seguir entonces con la hermana Mina Cetra. Mina Cetra está hoy aquí representando a AMAN, que es una de las organizaciones indígenas. Es de Indonesia y son también parte de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Mina, if you can share with us what are the specific visions coming from AMAN in Indonesia, what are those principles and what are the preconditions that AMAN considers that should be established to ensure that climate financing can go more directly to indigenous peoples and local communities in addressing the climate crisis. And thank you for being with us here today. Thank you. I want to start by, if we see in the last few years, there is a growing discussions on indigenous peoples and local communities' contributions to climate change. And more every year, we see more and more evidence showing that our contributions in combating climate and adaptation to climate change keep coming up. Like 80% of the biodiversity is in the protections and managed by indigenous peoples. And the recent WRI report, for example, showing us that indigenous land that managed by indigenous peoples and recognized tend to have lower experience, lower deforestations compared to other kind of forest regime. And also the traditional knowledge start to be discussed as one of the big contributions of indigenous peoples as well. That's why under UNFCCC now we have the indigenous local communities and indigenous peoples platform, because of the UN also recognize our traditional knowledge in these contributions. And the indigenous people's low carbon lifestyle is the proven of our big contributions to climate change mitigation and adaptations. But yet, the funding to support indigenous communities are so low. But from the research shown by the Rainforest Foundation Norway, for example, saying that only 1% out of all global climate funds going to indigenous peoples. The intent is $270 million US intended to indigenous peoples and local communities. That is 1% of the global funds for climate change. But only 16% of this 270, it's going directly to indigenous communities and organizations. So it means from 270 millions, only 47 million that is going directly to indigenous communities, local communities, and organizations. So this is very, very low support for indigenous peoples and local communities who's so far doing a great contributions to protect the environment and the Mother Earth. So by doing this, now all this research actually wants to show us that this is the time that indigenous peoples have more supports, direct supports, and there is a time for a new mechanisms that ensure the authority of managing the funds going to indigenous peoples and local communities. What is the problem so far? Why most of these funds not coming directly to communities or indigenous peoples or the organizations? There are some reasons. Well, the most reason that people keep saying is that we don't have capacity. Like indigenous organization, indigenous communities cannot manage that such a big fund.
you can only manage 30,000, 50,000. You cannot manage millions. That's what we always been told. But we do, we can. And if donors find that is one of the problems, then you have to start changing that situation so we can manage this fund. Because that have to be the aim, the goal, that in the future, all the funds for saving the climate goes directly to indigenous peoples and local communities. I think that's the most important things. And also, we want to appeal all the donors, but whether it is bilateral or philanthropies, especially bilateral, to start a new approach on reporting, yeah, of all of this fund. You have to start a new approach. We call it result-based approach. No, result-based report. So you see the achievement as what result on the ground, not by just checking the receipt, and it's more technical stuff, because that is so far our problem. We are told that we cannot manage the fund because the management system and blah blah. That's the problem, and that hinder the people to see how many millions that we already protect. That is much more bigger than one small receipt from mountain area somewhere that we cannot provide, isn't it? That many times we have this kind of problems because donors keep pushing for the audit is important, yeah. Audit is important, but in this case, we see more result rather than just like some technical barrier like that. Technical barrier can be managed, can be, how to say, improved. But result-based report is important for a future approach of monitoring and reporting. I think that is the main things that we want to say on this. And put the authority in the hand of communities, indigenous peoples and local communities, on how to use the fund, direct the funds to the communities who really contribute for the climate change mitigation adaptations. Thank you very much, Mina, for sharing that experience and those recommendations. I think from among the indigenous peoples organizations that are present here, we know that many times the bureaucracies of the finance system are the bottlenecks for indigenous peoples and local communities to access those funds directly. Also, as she mentioned, the reporting systems, and especially like the financial reporting systems, many times we're told we don't have the capacity to do it. However, indigenous peoples do have the capacity. Of course, we need strengthening in certain areas, but those are the challenges that we need to start working at and changing. So thank you for that, Mina. I will now invite our sister Lucy Mulenki from Kenya, who is here with us today. Thank you for making that very long travel, Lucy. I know it was hectic for you to get here. Lucy is a member of the IPAG, which is the Indigenous Peoples Advisory Group from GEF. She's also here as the International Indigenous Peoples Forum on Biodiversity. She's a co-president for IIFB, and also her organization is the Indigenous Information Network in Kenya. So welcome, Lucy, and we would like you to please share with us your experience in all these spaces regards what needs to change to ensure that these climate funds, that indigenous peoples will have the opportunity to access to them directly, indigenous peoples and local communities. So thank you, and please give us your insights on that. Thank you very much, Anita, and thank you, Ruka, and all the others who have presented before me. I think it's very interesting, Ruka, the way you brought up the issues and already mentioned a few problems of what indigenous peoples are all the time given as a problem because they can't manage funds. But in my experience, coming from the constituency of the indigenous people and biological diversity, we've come a long way as indigenous people. It's been really long, from 92 up to here.
indeed, people should really be able to have confidence in us that we can be able to manage this funding. And indeed, we have tried our best in a good example is where we, as a forum on biodiversity, we've been fundraising on our own and making sure that we have full and effective participation for indigenous peoples and local communities, because that's what we have always said. We need full participation so that we can be able to build capacity, to strengthen the capacity of indigenous people. Not that they don't have the capacity, but they do. And that's why we want to keep on strengthening so that they can manage their own funding. And we've managed all through, and the donors have confidence in us that wherever we ask for any funding, they are able to give, because we have gone through that whole process of capacity building ourselves and be able to fundraise for our own different activities. And we have built up ourselves as time goes by. In fact, I wanted just to, I wish the minister from, the representative from Guatemala was here, because our secretariat for the International Indigenous Forum is based in Guatemala. Our co-president is Ramiro from Guatemala, and they've been managing our funds without any single problem. And we do report to the donors, and we are able to fundraise and continue. And I can give as many organizations, even the International Indigenous Forum on Women, where we've also been fundraising very effectively and being able to make funding. So one thing that I should say is that it's a high time that the donors, the parties to the conventions, and even the different partners to really have confidence in indigenous people. As the secretary was saying here, that human rights approach is very important, because if we don't believe in that indigenous people can be able to manage, then we'll never believe it at all, and we'll never be able to give those funding. It's a high time, and it's very, very important. GEF Small Grants Program for years has been funding indigenous people. They've managed, we've moved from that step now, and we are going to larger grants, which has also been very possible. And even though we are not getting the funding directly, at least through the agencies, and the agencies also have got confidence in us. I also want to give other examples, like USAID recently, they just celebrated 1 year after having the Indigenous People Policy, and they're already giving direct funding, and not small funding, millions of dollars to the indigenous people in Latin America, especially some countries in Latin America. So we do believe that what we have already started fundraising. As IPAC, we have also been talking to GEF, and we have been able to get good funding, and we are hoping that in the other planning for GEF 8 and others, we can continue doing that. So I'm just giving these examples and saying that it's very possible. And we know that even among the agencies of GEF and others, they are also doing the same, trying to create funding for indigenous people. So Anita, it's very possible, and it's possible to make sure that indigenous people can, their capacity is strengthened. If any donors want to give money, because the large donors, private donors, do give indigenous people money, a lot of money, and they manage it. So it's a high time for this climate, UNFCCC and the partners and the donors to be able to give money directly. We don't want any funding to go to the governments, because it never reaches there. How long have we been struggling? This is the 26th Conference of Parties, and the communities have not been reached. We still have a lot of challenges within our communities. I come from Africa. Drought is continuous. Flooding is continuous in different parts, not only in Africa, in Asia, and we have had also in Latin America and everywhere. But because indigenous people themselves, they can be able to plan. They have innovations. They have traditional ways of managing their lands. We have had a lot of examples of where we have been given, as Ruka has already indicated, on how indigenous people have managed to have those, managed to look after their resources and to manage their lands. Those innovations they have made, they need to implement them. And they can only implement them if we have support, by them getting funding to be able to do those activities. We are now facing a lot of challenges globally, and ecosystem restoration is very important. And the only way the ecosystem restoration can be done at the local level is to support those indigenous people and local communities to be able to manage that restoration, and to be able to manage the environment as they have always done
following their own traditional way of lives and ways of managing their own lands, not only lands, but also the wildlife and so on. So this is very important for us, and I think it's really crucial to have this particular meeting here, because then it brings us to a perspective to be able to know who and where and who can we be able to work with. And it's good to have different partners who are here who can try to get hold of indigenous people at the local level, at the ground level. And also I think it's important for the donors to go there, to be visiting and seeing for themselves. As Ruka says, nobody can believe because you are sitting somewhere else. But to visit is very important and very crucial so that you can have that touch and see the examples of what the communities are doing, especially the women and youth and young girls who are already at home. We ourselves, we make it a family affair in all the work that we do on environment, and I'm sure if donors can pick that, they can be able to do as much funding as possible. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Lucy. Before we go ahead with Ms. Carolina, who is here, we have another indigenous leader who finally made it through the long lines to join us here today. Onel Mazardule. He's Cuna from Panamá. Onel, si por favor puedes subir. Gracias por llegar. Yo sé que estamos todos corriendo para poder entrar a tiempo para los paneles. Gracias por estar con nosotros. Onel Mazardule is an indigenous leader, Cuna from Panama. Y Onel, hoy estamos aquí en este conversatorio con el GEF y el GF, ¿verdad? Viendo un poco sobre cómo estos mecanismos pueden mejorarse para que los fondos sean más accesibles directamente para pueblos indígenas y comunidades locales en el tema de financiamiento climático. Entonces, quisiéramos que vos compartas con nosotros ¿qué son tus perspectivas de qué funciona y qué no funciona? ¿Y qué recomendaciones tendrías desde el pueblo que representas para que estos fondos puedan ir más directamente a pueblos indígenas en tu país? ¿Puedo quitar, por lo menos? Okay. I'm sorry, my English very bad. I speak in Spanish. Better in Cuna, but no translation Cuna. Okay. Buenas tardes, porque llego tarde. Después de larga fila, pensando que no iba a ser tan larga. Pero llegamos, lo importante. Bueno, lo que quiero contribuir al tema que están tratando es, en primer lugar, yo creo que los mecanismos de financiamiento, en primer lugar, el plan de financiamiento debe tomar en cuenta las prioridades y las aspiraciones de los pueblos indígenas. Porque muchas veces la iniciativa de crear fondos es bienvenida, pero en muchos casos hemos visto que la visión es diferente de lo que quieren los pueblos indígenas. Los donantes piensan de que solamente la experiencia me indica con la visión del tema de cambio climático cómo reducir la emisión, cómo adaptarlo y cómo dar las herramientas de resiliencia. Pero sin embargo, muchas veces tenemos conflictos en la implementación, porque los pueblos indígenas no participan en la programación, en el diseño de esta iniciativa. Por lo tanto, en primer lugar, los pueblos indígenas deben participar en el diseño. Porque si se crean para ellos, ellos deben saber para qué se va a invertir los recursos. Porque en muchos casos los donantes ya tienen establecido en qué rubros tiene que ser invertido. Porque eso lo señalo muy enfáticamente porque la visión de los pueblos indígenas es muy integral. Ya. Y tener esa integralidad muchas veces tiene diferencias con los donantes. Porque, un ejemplo, podemos decir de que el pueblo Cuna, en caso de los Cuna, podamos decir, en vez de trasladarse porque vivimos en islas, sabemos que somos los primeros que nos va a afectar la subida del incremento de la temperatura y el nivel del mar se va a subir, nosotros tenemos que mudar a la tierra firme. Pero sin embargo, quizás en estos momentos no sea la prioridad de cruzar al continente, ¿ya? Quizás tenga otra prioridad, pero si el donante me da los fondos solamente para cruzar, quizás voy a dar mayor impacto al medio ambiente,
porque no estamos preparados todavía, para poner un ejemplo. Entonces son los planes que deben ser diseñados de acuerdo ¿ya? a las prioridades de los pueblos indígenas. O muchas veces quizás queremos fortalecer nuestra cultura, las prácticas culturales, los conocimientos indígenas. Quizás al donante no le interesa, más bien quiere ver una inversión en tema puntual, cambio climático. ¿ya? Como yo siempre digo, muchas veces los donantes tienen anteojeras como los caballos, ven una sola línea, ¿ya? Porque quieren llegar a esa meta. Es decir, a reducir la emisión, esa es su meta, ¿ya? Pero nosotros no, nosotros vemos una manera integral, vemos otras necesidades. Entonces yo creo que esto es, en primer lugar, el financiamiento, el mecanismo de financiamiento debe ¿ya? tomar muy en cuenta para que los impactos de la inversión de los fondos pueda tener, podemos ver los resultados. Porque en muchas ocasiones, y lo otro de la experiencia me indica, otra de las cosas es que a cualquier pueblo indígena podemos llegar, decirle aquí le traigo 10,000, medio millón, 100,000 dólares, quizás el pueblo indígena lo va a aceptar. ¿ya? Lo acepta porque usted le está dando. Pero quizás ya tú le dices, uno tiene que invertir en eso, pero cuando vamos en la implementación vemos que no obtuvo los resultados. ¿Y qué dice el donante? No, el indígena no sabe invertir. El indígena malversó esos fondos. Pero es que lo está dando sin que él te lo pida. ¿ya? A cualquiera, si aquí alguien me dijera, aquí tiene 100 libras esterlinas, yo lo acepto. ¿ya? ¿Por qué? Porque me están regalando, ¿no? ¿Ya? Si no le estoy pidiendo. ¿ya? Otra cosa que yo le pidiera a alguien, decirle, mira que no he comido 2 días y necesito para comer libra esterlina, seguro que voy a invertir en comida porque necesito. Pero si me dan aquí 100 esterlinas, salgo acá a un bar, me tomo la cerveza y se va la plata, porque me regalaron sin que yo lo pida. Entonces, estas son cosas que si vamos a las comunidades pasa lo mismo, ¿ya? Que muchas veces pensamos que dándole fondos, hay un sabio cuna me decía, no es la cantidad el que hace, el que nos hace obtener buenos resultados, sino la calidad. ¿Qué significa? Los fondos no podemos estar pensando que quiero $1,000,000, porque nunca lo hemos manejado. ¿ya? Pero si usted me da 5,000, 10,000, máximo 50,000, 100,000, seguro se va a invertir. ¿ya? Le pongo un ejemplo. En una comunidad le conseguimos un fondo de 100,000 euros. ¿Y qué pasa? Que la comunidad no sabía en qué invertir porque el donante dice, tiene que invertir en esto, en esto. Llegando el periodo de culminar el proyecto, todavía en la comunidad tenía 55,000 euros sin usar. ¿ya? Porque no sabían en qué gastar. Una cosa es malgastar, comprar cualquier cosa. Otra cosa es invertir en los recursos. Entonces, son cosas que nosotros cuando pensamos en el financiamiento hacia los pueblos indígenas, si realmente queremos apoyar, debemos recoger primero las prioridades, los intereses, las necesidades de los pueblos. ¿ya? Porque si no, una vez me decía un funcionario del Banco Mundial, no, si en Panamá hemos invertido $500,000, digo, ¿dónde? No, hemos hecho consultorías, estudios. ¿Para qué sirve eso? Si esos $500,000 nunca llegó a los pueblos indígenas, ¿ya? Se lo llevó los consultores, ¿ya? Ganando buena plata. Entonces son cosas que son experiencias vividas que le quiero manifestar antes de teorizar, decir cómo debe ser financiado, sino que son realidades que nos pasan en nuestros territorios, ¿ya? Y por tanto yo creo que los donantes, las instituciones debemos ir a la par, ¿ya? Porque yo muchas veces escucho que hay fondos que crearon. Otra de las cosas que las instituciones donantes también ignoran es la realidad de los pueblos indígenas. ¿Por qué razón? Porque solamente van con el índice económico, el per cápita del país. En caso de Panamá, nosotros como indígenas no somos prioridad para los fondos grandes que existen a nivel mundial.
No lo hay. ¿Por qué? Porque dice que Panamá es un país rico, porque tiene el canal y genera riqueza. Pero lo que los donantes saben esa situación de que Panamá es un país de una mala, el peor que distribuye su riqueza. En este caso, los indígenas no reciben nada. ¿Y qué pasa? El donante ya tiene su prioridad. No, Panamá está por fuera. Es como decir, los indígenas de Panamá somos ricos. A lo mejor porque me ven ensacado piensan que soy rico, no, pero no saben que aquí no tengo ni una libra en mi bolsillo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está pasando. O sea, que los donantes ven países de que ellos consideran, pero ignoran la realidad de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas pueden estar viviendo en un país desarrollado o en un país de per cápita al medio, pero está en la misma situación. Los recursos no llegan. Para decirle ahora que estamos enmascarados. Ustedes saben cuándo llegó las pruebas rápidas, la prueba por la pandemia, cuando ya los indígenas se estaban muriendo, ¿no? Y Panamá sabía que tenía que prepararse, pero no era prioridad. ¿Ya? Entonces son cosas, realidades que pasan, que nosotros tuvimos en mi comunidad, tuvimos muertes por COVID. ¿Ya? Yo personalmente sufrí COVID, mi familia entera. ¿Ya? Pero nadie le daba. Si le daban en una bolsa de comida que en un día se va. Ah, no, dicen, nos estamos dando a los indígenas. Los donantes a veces saben la realidad, pero yo creo que su política tiene que cambiar. Tiene que ver, y por igual para todos los pueblos indígenas. ¿Ya? Es como los fondos voluntarios que a veces aparecen, dice, los países, los indígenas de los Estados Unidos, de Canadá, de países desarrollados, de Australia, de Nueva Zelanda, no pueden aspirar a ese fondo porque son ricos, pero el indígena en los Estados Unidos está en la misma situación de Latinoamérica, de Asia, de África. Entonces, estas son cosas que yo creo que son políticas que tienen que cambiar los donantes antes de pensar de crear un fondo grande, chico, mediano, como lo quieran llamar, pero tienen que tomar muy en cuenta esas realidades para que tenga efectividad. Porque si no, nosotros siempre veremos decir, no, los indígenas no invierten bien, los indígenas no lograron, los indígenas malversaron, pero uno no lo sabe. Y otro, para terminar, otro punto importante, no solamente darle financiamiento, sino uno, el acompañamiento. Cualquier institución que dé fondos a los pueblos indígenas deben estar en el área, ver, si acompañarlo, porque al indígena le da seguridad. ¿Ya? Segundo, fortalecer la parte administrativa, porque muchas veces nosotros no tenemos esa fortaleza. Y por eso que dicen que no podemos recibir más de 100,000, medio millón, 1 millón. Dicen, no, pero si no tiene, a duras penas tiene un contador, pero ¿cómo voy a tener 5 contadores de auditores si no tengo plata para eso? A duras penas voy a pagar a uno nada más para que me lleve los gastos. Entonces son cosas que si realmente queremos fortalecer y reconocer, porque esas donaciones no es porque sean, hay que reconocer que los pueblos indígenas son los que tenemos un rol importante, ¿ya? De que estamos jugando en buscar soluciones al problema de cambio climático, al tema de la conservación de la biodiversidad en nuestro territorio. Y por tanto somos un agente, un actor principal para buscar esas alternativas, estas respuestas a lo que estamos enfrentando la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Onel, por compartir esas palabras que vienen con mucha experiencia desde la base. Yo sé que tu organización tiene mucha experiencia ya trabajando en este tema, así que gracias por compartir eso. Me alegra que esta conversación está sucediendo entre el GEF y representantes de pueblos indígenas y comunidades locales, pero también tenemos hoy aquí al GCF y ellos también están aquí para ser parte de este diálogo. Y qué bien que ha estado Carolina para escuchar las recomendaciones que están viniendo desde los pueblos indígenas y las comunidades locales, pero también vamos a tomar este tiempo para que ella pueda presentarnos desde el GCF
la visión de ellos, qué están haciendo y cómo piensan mejorar esta situación. Entonces, Carolina Fuentes is the Secretary to the Board and Head of Governance Affairs for the GCF funds. So welcome, Carolina, and thank you for joining us today. Muchas gracias, Anita, y gracias a todos los participantes. Estoy honrada de ser parte de este panel tan distinguido y también de escuchar directamente por representantes indígenas cuáles son las experiencias que han tenido con el manejo de fondos para la atención climática. A mí también me da mucho gusto presentar la experiencia del GCF y el trabajo que estamos desarrollando con respecto a comunidades y a pueblos indígenas, y también cómo es que planeamos con la participación de pueblos indígenas poder también apoyar acciones de cambio climático que sean incluyentes, porque si no es con la participación de todos, primordialmente las comunidades que están en la tierra en donde se implementan los proyectos, no hay proceso de cambio climático que pueda ser efectivo y que pueda llevarnos a cero emisiones. Voy a presentar la relación que tenemos entre GCF y pueblos indígenas, que se gobierna principalmente a través de la política de pueblos indígenas, que está en pie desde el 2018. Esta política le da al GCF una estructura para asegurar que todas las actividades que son financiadas por el GCF puedan contribuir de manera positiva a que los beneficios vayan a los pueblos indígenas, que es algo de lo que han hablado todos los participantes aquí. También a que haya las salvaguardas requeridas para que no haya ningún daño como resultado de la implementación y del diseño de los proyectos del GCF. Por el contrario, queremos que las acciones que son financiadas por el GCF puedan involucrar positivamente la participación de pueblos indígenas y que también los beneficios que son resultado de estas acciones puedan llegar a las comunidades locales. Esa es la principal intención de la política. ¿Cómo se logra esto? En principio, uno de los objetivos de la política es asegurar el acceso equitativo a los beneficios derivados de los proyectos por parte de las comunidades indígenas. Esto también está apoyado por los principios que son parte de la política para mejorar el acceso de las comunidades indígenas también a los beneficios de los proyectos. ¿Cómo hacemos eso en el GCF? Esto es a través de la colaboración con la red que tenemos de entidades acreditadas y las representantes de los National Designated Authorities, las autoridades nacionales designadas, que es una red de partners, de los colaboradores del Fondo Verde, a través de los cuales implementamos los proyectos. A través de estas conversaciones siempre buscamos que todos los implementadores de proyectos del GCF se involucren con las comunidades indígenas y los hagan partícipes de manera anticipada también desde el punto de diseño de los proyectos. Como se mencionaba justo ahora, no solo es importante que sean parte de la implementación de los proyectos, sino que sean también parte del diseño, porque tienen esa visión integral que se mencionaba y que nos permite a los fondos poder quitarnos las anteojeras y poder ver todos los impactos que puede tener la implementación de un proyecto desde la fase del diseño. Ese es uno de los objetivos también, que puedan ser partícipes. ¿De qué forma? Esto se puede lograr primero a través de las consultas, pero consultas que sean realmente participativas para que las comunidades estén al tanto de los proyectos que se están diseñando. Otra modalidad también es a través del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y también a través de la creación y del diseño de planes para la participación de los pueblos indígenas en los programas y proyectos del GCF. Esto lo hacemos a través del trabajo con las entidades acreditadas y con las autoridades nacionales designadas. Estas entidades también pueden presentar al GCF proyectos bajo dos modalidades. La modalidad de readiness, que son fondos para la preparación. La preparación no solamente es el diseño de proyectos, sino también la creación de capacidades a nivel institucional y a nivel también de actores no estatales. Esto se canaliza a través de las autoridades nacionales designadas, solicitudes para que se pueda proveer fondos de readiness. Aquí también lo que pedimos
Pedimos también que haya involucramiento adecuado de las comunidades indígenas en el diseño de los proyectos de readiness. Con respecto a propuestas de financiamiento, también está la posibilidad de que desde el diseño de estas propuestas se identifique cuáles son los requerimientos para la participación de los pueblos indígenas a nivel del proyecto mismo. Y esto con el objetivo de que las comunidades indígenas puedan tener los beneficios de los proyectos, pero también que puedan ser partícipes de los mismos. Esto es de suma importancia para el GCF y en este momento también, mientras que el portafolio de proyectos del fondo crece, esperamos que crezcan también las oportunidades para explorar de qué forma los pueblos indígenas pueden participar cada vez de mayor medida de los proyectos y actividades del GCF. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por compartirnos lo que está haciendo el GCF en el tema de asegurar que los pueblos indígenas y comunidades locales tengan mayor acceso a estos fondos. Creo que es un camino importante, ya lo escuchamos aquí desde los pueblos indígenas y yo os invito a ambos, el GF y GCF, a seguir de la mano, juntos, trabajando con los pueblos indígenas para asegurar de que esto realmente se logre en el terreno. Así que muchas gracias. Y para ir cerrando, creo que tenemos… Ok, aquí nuestro líder Cuna quiere un minuto más, así que le vamos a dar, por supuesto, la oportunidad. Onel. Sí, para aprovechar que está con nosotros, la que está trabajando en el programa EASY, que llamamos nosotros, pero también no está de más dos cosas. Uno, para compartir la experiencia en primer lugar, de que en el Banco Mundial, con el programa de FCPF, de Red Plus, logramos los fondos, lo canalizan directamente los pueblos indígenas sin intermediario. Esto es una cosa innovador que logramos con nuestro trabajo, ya que el banco dé los recursos a administrar directamente. Ahí no hay intermediarios, no hay implementadores, sino los mismos pueblos indígenas. Ya lleva el programa más de 4 años y ha sido todo un éxito. En el banco no hay una queja. Esto hemos demostrado que los indígenas podemos recibir esos tipos de fondos. Casualmente estamos por iniciar la tercera fase de recibir 1,5 millones para Latinoamérica y hacia África también está recibiendo, Asia también, los pueblos indígenas. En segundo lugar, nosotros queríamos aprovechar la ocasión, como estamos hablando de financiamiento, justamente los pueblos indígenas hemos diseñado un programa de crear, que le llamamos un fondo para la vida, un fondo que tenga la sustentabilidad, no un fondo que me den para un proyecto, invierto y se acabó, sino que tenga como un fideicomiso. ¿Ya? La idea, ya tenemos un plan para Latinoamérica, o sea, para Villa Yala, ya tenemos el programa. Estamos buscando socios que nos puedan empezar a lanzar esa iniciativa, que es propio de los pueblos indígenas, donde aborda el tema de derechos indígenas, de la tierra, agua, cambio climático, biodiversidad. Es un programa completo y estamos iniciando cero, pero para compartirle que hay esta visión de los mismos propios pueblos indígenas de crear, quizás en algún momento con el GEF podemos tener algún enlace y podamos juntos impulsar esa iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Onel. Ok, y ahora voy a tomar la oportunidad para invitar a Kristen Walker Painamía de Conservación Internacional, porque, bueno, como escucharon antes, el señor Carlos Manuel había mencionado el proyecto ICI, de conservación incluyente, que IUCN y CI están trabajando. Entonces, si Chris, puedes compartir un poquito la experiencia en cómo trabajamos ese proyecto para justamente tratar de atender de que estos fondos vayan directamente a pueblos indígenas y comunidades locales. Kristen. Thank you, Anita. I'll switch to English. Just to keep it lively. Thank you. I think it's important, the messages that Carlos Manuel was talking about this morning, and really thinking about how we need to transform financing for Indigenous peoples. And I think we've had experience first with
the Climate Investment Fund with the dedicated grant mechanism for Indigenous peoples and local community, which is one of the first public funding direct access mechanisms for Indigenous peoples and local communities. And now we have the opportunity with the GEF in inclusive conservation, which is a $25 million allocation in the Biodiversity Fund in GEF 7. And there's a lot of hope, and we're looking towards the future about how we really support that direct access and financial administration, not only to deliver biodiversity benefits, but how to support Indigenous peoples to manage these resources and access them. And through this process, and we're still waiting for the final approval of this to be able to begin implementation, but is the opportunity to demonstrate transformation in public funding. And how can we look at the policies, the processes, and the engagement and bring in those pieces to influence the GEF or the GCF and how to engage with Indigenous peoples. The idea is this will be a mutual learning process, but also how do we really look at new indicators that we can think about, cultural indicators coming from Indigenous peoples, and new ways of how to organize these responses. And I think we have a great opportunity with the GEF Inclusive Conservation Initiative, which will invest in 9 projects globally. And as Carlos Manuel said, they're looking towards GEF 8 coming up with further investment in these issues. So I believe we have a number of opportunities, as well as the work that Indigenous peoples and their organizations are doing to really push the agenda of direct access financing. How do we reimagine these funds? How do we make sure that these funds get to communities, are administered by communities? How do we make sure we're accountable? But how do we become creative and innovative in that accountability and really solve our problems that we're trying to address at the planetary level? So I think it's really important through the COP and this process is to support the voice of Indigenous peoples and what they're saying, recognize they are nature-based solutions themselves and their relationships with their lands and territories, but also how do we look at innovation in the financial mechanisms and be more inclusive at the decision-making level, the finance level, but also the innovation and solutions that communities bring to the table. Okay. Yes. So thank you, Chris. I think that sums up very well how we've been working with the ICI project. And I'm going to take this opportunity to say my name because I think I wasn't presented by name when we started this. And my name is Anita Tsek, and I'm Maya woman from Belize, who is responsible for Indigenous Peoples and Conservation at IUCN. And Kristen and I have been working on this team for the ICI project, and our colleague Luis Barking is also in the back, who has also been working on that team, and we were here supporting the organizing of this event with the GF. In closing, I want to say something, and I want to share a knowledge from our Indigenous peoples, and it was mentioned earlier today. Today in the Mayan calendar is Cuatro Noh, 4 Noh, which is a day of wisdom and intelligence. And it's also a day that looks at the time where we are. And according to the Mayan calendar and according to the knowledge of our Indigenous peoples, there's no coincidence. So today is a day where we are here in communication, in dialogue with the GF and the GCF, sharing that knowledge, sharing that intelligence, ese conocimiento y sabiduría que viene desde nuestros pueblos indígenas para compartir sobre qué ha funcionado en estos mecanismos de financiamiento, pero qué necesita cambiar y mejorar para asegurar de que nuestros pueblos indígenas sean reconocidos como socios igualitarios y actores fundamentales, críticos y agentes de cambio para seguir buscando, con base en su conocimiento, con base en la naturaleza, con base en su relación con la madre tierra, las soluciones climáticas. Y con eso quiero cerrar, que esto no es una coincidencia de que hoy estemos en esta conversación con el GEF y GCF, y así que esperamos que realmente esto llegue a los oídos de los tomadores de decisiones. Me alegra que Carlos Manuel estuvo aquí, lamentablemente ya tuvo que ir a otra reunión, pero que se siga ese camino. Tienen la oportunidad
de tener acceso a este diálogo, a nuestros líderes, a nuestros tomadores de decisión y a los que tienen ese conocimiento para asegurar que realmente se logren esas soluciones climáticas, ¿verdad? Con los pueblos indígenas al frente de esto. Así que muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias por el espacio y seguimos adelante. Thank you, Gracias, everyone. Please put your translation equipment on the chair and it will be picked up and cleaned. If you have, si tienes equipo de traducción, por favor, déjenlas en las sillas.